La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Jimena Garzón, ella es ministra de Salud. Ministra, buenas tardes, siempre es un gusto, ¿cómo está? ¿Cómo está, Gisela? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Ministra, ¿podemos empezar conversando sobre cómo está la situación del COVID-19? ¿Aparentaría que la situación se va calmando en cuanto a los contagios? Sí, Gisela, la verdad es que es así. Nosotros teníamos previsto, viendo el perfil epidemiológico de los otros países, cómo habían reaccionado con la variante Omicron, pues justo nosotros esperábamos que tengamos el mismo comportamiento y ha sido menos mal así. Los hospitales se están descongestionando en la parte de hospitalización, sobre todo tenemos aproximadamente el 60% de las camas de hospitalización asignadas para pacientes COVID ocupadas. Y poco a poco también se irán descongestionando las unidades de cuidados intensivos. Como ustedes saben, siempre se tardan un poquito más porque los pacientes que llegan a terapia intensiva, pues, tienen un tiempo de resolución entre 15 y 3 semanas, 15 días y 3 semanas. Ahora, ¿eso quiere decir entonces que el número de muertes también está en descenso? Así es, Gisela. El número de muertes está en descenso. Nosotros tenemos que tener en cuenta, sin embargo, que las personas que están en unidades de cuidados intensivos, que en su mayoría son pacientes que lastimosamente tienen dosis incompleta de vacunación o no tienen vacunación para nada, son los que están ocupando las camas de cuidados intensivos. Ellos tendrán dos resoluciones. Uno, el 50% de ellos pues irán a hospitalización y se recuperarán y confiando en que todo salga bien, irán saldrán de alta. Y el otro 50%, lastimosamente, pues no tienen un desenlace tan optimista. Entonces, posiblemente todavía tengamos una meseta en los fallecimientos por COVID durante esta semana que viene. Ahora, ministra, países como Reino Unido, también Dinamarca, Irlanda, han levantado las restricciones impuestas por el COVID. Restricciones básicas, me refiero al uso obligatorio de la mascarilla, que es lo que hemos dicho que es lo más básico para contrarrestar el incremento de los contagios. ¿Cuán lejana está esta realidad para el Ecuador? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestro país ingresó la variante Omicron aproximadamente 15 días después que en Europa. Nosotros iremos, como siempre, viendo cómo va la pandemia a nivel del país. Ustedes saben que tenemos implementado el Plan Fénix, el plan de control integral de la pandemia, en el cual nosotros hacemos monitoreos epidemiológicos constantes. Y esto nos permitirá determinar el nivel de contagio que existe en el país. Si nosotros ya tenemos un nivel de contagio bajo, pues probablemente seguiremos los mismos pasos. Y bueno, entonces eso quiere decir que si se ha pensado en el país en algún momento poder declarar el fin de la pandemia y el inicio, digamos, como dicen los expertos, de una endemia. Sí, es importante que nosotros tengamos en cuenta que para nosotros poder decir que la pandemia está controlada, tenemos que tener un índice de positividad viral bajo 5. Y ahorita todavía está alto. Esperamos que en las próximas semanas vaya bajando, baje de 5 y nosotros podamos decir, al igual que otros países, que está controlada la pandemia. El momento que nosotros podamos decir que está controlada la pandemia, esperemos, porque recordemos que esto es una cosa nueva para todo el mundo, que no tengamos el aparecimiento de una nueva variante que nos cambie la situación epidemiológica. Pero si la situación epidemiológica sigue como hasta ahora, que la Omicron ha desplazado prácticamente del país también a la variante Delta, esperamos que se convierta en una endemia, es decir, una enfermedad que es común, que es normal,
y tiene picos estacionarios igual que la influenza. ¿Pero qué quiere decir, ministra? ¿Qué quiere decir con lo que acaba de mencionar sobre que cuando controlemos la pandemia? ¿Todavía no tenemos no está controlada todavía la pandemia? No, todavía no. ¿Ya? Todavía no. Nosotros tenemos todavía una positividad viral alta, causada sobre todo por la variante Omicron, y ustedes saben que es extremadamente contagiosa. Entonces, cuando nosotros hayamos determinado que la positividad viral ha bajado bastante bien, pero sin embargo todavía no podemos decir que ha bajado bajo 5, que es el estándar internacional para nosotros poder decir está controlada la pandemia en nuestro país. Apenas nosotros tengamos esos indicadores, pues podremos decir tenemos controlada la pandemia en el país y podemos tener una mayor laxitud en las medidas de bioseguridad. Por ahora todavía no, tenemos que seguirnos cuidando y por supuesto también depende de la velocidad de vacunación. Eso justamente le iba a preguntar. En ese panorama que usted nos acaba de plantear, entonces, ¿el plan de vacunación se volverá permanente en nuestro país? Sí, nosotros tenemos suficientes vacunas como para aplicar la tercera dosis a toda la población que ha recibido la segunda dosis. Seguimos vacunando a los niños. Tenemos pensado, como ustedes saben, empezar a vacunar a niños menores de 3 años. Incluso estamos muy agradecidos con el gobierno de China por la donación de los 2,5 millones de vacunas con la gestión de nuestro presidente y también de nuestro canciller para haber podido lograr esa donación y seguiremos cubriendo la población. El Ecuador es uno de los países punteros en vacunación a nivel mundial. Ustedes pueden acceder a esa información en varias fuentes internacionales y pues el Ecuador es uno de los países que más población vacunada tiene. Y eso nos va a permitir salir de la pandemia también a un paso apresurado. Y hablando de China, ministra, ¿cuáles fueron los acuerdos más importantes alcanzados en materia de salud? Bueno, primero, la donación de los 2,5 millones de vacunas por parte de Sinovac. Segundo, el interés muy serio que tiene Sinovac de montar una planta de vacunación, de producción de vacunas en el Ecuador. Eso está por verse. ¿Qué se necesita para que se logre ese acuerdo de montar una fábrica de vacunas en el Ecuador? Ellos ya han hecho conversación con nosotros desde hace varias semanas. Finiquitamos ciertos detalles en nuestra visita a China. Hicimos una visita virtual dadas las condiciones de bioseguridad de China. Son muy estrictos los chinos para poder pues controlar la pandemia en una población tan grande y nos han expresado que ellos están muy, muy deseosos en montar la planta en el país. No solamente de vacunas COVID, también de vacunas del cuadro regular de vacunación, de tal forma que el Ecuador se convertirá en un país proveedor de vacunas a nivel regional. Y por supuesto se van a abaratar a costos también. Además de eso, nosotros en el país ya estamos adelantando un ensayo clínico conducido por Sinovac de la eficacia de una nueva vacuna que ellos están desarrollando para controlar la Omicron. Es decir, que Ecuador va a ser parte de las fases de exámenes clínicos de Sinovac. Sí, va a ser parte de las fases de estudios de ensayos clínicos de Sinovac para la eficacia de vacunas. ¿Y eso en qué nos beneficia? Nos beneficia en que el Ecuador va a poder por fin entrar en una etapa de investigación de alto nivel. Yo creo que esa es una de las patas de las que cojea nuestro país. No existen centros clínicos de investigación. Estamos muy atrasados incluso en comparación a nivel internacional y esto nos llevará a tener un impulso para mejorar la calidad de investigación. Sobre todo no solo en el caso de COVID, ministra, no solo en el caso de COVID. Así es, Gisela, no solamente en el caso de COVID. Esto nos dará un impulso para empezar en nuestro país a hacer por fin ensayos clínicos experimentales para mejorar nuestra investigación.
en todos los campos médicos de la salud. A veces la gente se asusta cuando escucha esas cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos van a usar para estudiar ciertas vacunas, para hacer investigación o exámenes clínicos con nosotros? Bueno, hay que recordarle, creo, a la población, ministra, que Israel fue uno de los primeros países en hacer eso con algunas de las farmacéuticas más fuertes del mundo y fue el primer país en lograr la inmunidad de rebaño en el planeta justamente contra el COVID-19 gracias a estos exámenes clínicos que se hacían y que Israel se ofreció a ser parte de estos estudios, ¿no? Así es, y aquí a nivel regional en Sudamérica, Chile fue igual. Chile fue parte de algunos ensayos clínicos para probar la efectividad de las vacunas y Chile es uno de los países líderes en vacunación y que más rápido ha podido parar la mortalidad y la morbilidad grave en grupos de edad a partir de los 3 años. Entonces, es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestro país, es importante para el desarrollo. Recordemos que los países que más ensayos clínicos conducen a nivel mundial son justamente Estados Unidos y China. Entonces, tenemos que nosotros seguir evolucionando también en nuestra investigación científica a nivel de salud. ¿Y cada cuánto el gobierno deberá reabastecerse de las vacunas en este momento? ¿Cada cuánto tiene que ser ese reabastecimiento de dosis de vacunas? Porque si estamos en baja de los contagios, pero sin embargo se va a mantener la vacunación, y eso ha sido el éxito de que vayamos pues controlando un poco la pandemia, ¿cada cuánto tiene que reabastecerse el país? Bueno, todo depende de cómo vaya generando inmunidad. Nosotros tenemos también desde el Ministerio de Salud Pública, estamos diseñando un estudio epidemiológico observacional en colaboración con la Universidad de South Florida, la Universidad Central del Ecuador y el Ministerio de Salud Pública y el INSPI. Vamos a conducir un estudio de cero prevalencia en nuestra población para determinar cómo va la inmunología de nuestra población. Ustedes tienen que entender también que la Omicron ha cambiado todo el proceso de la historia natural de la enfermedad del COVID. Con la Delta, pues, se tenía que vacunar aproximadamente cada 5 meses, es lo que nosotros estamos haciendo con la tercera dosis. Pero posiblemente esto se modifique con la Omicron. La Omicron ha producido una inmunidad mucho más rápida a nivel poblacional. Por lo tanto, probablemente vamos a tener que inmunizar igual que con la influenza. La influenza. Cada año. Es decir, estacionalmente, cada 6 meses o cada año. Así es. Claro, se va a convertir en una enfermedad estacional como la influenza, ¿no? Pero escuchaba ahora, justamente cuando hablábamos de los titulares internacionales, sobre que la Organización Mundial de la Salud anuncia que el impacto de la pandemia se sentirá durante décadas. Eso quiere decir que todavía nos falta mucho, y también el hecho de que hagamos estas negociaciones con China para ver si es que es posible que se monte una planta de vacunas en el país nos podría ayudar a enfrentar ese impacto que, como dice la Organización Mundial, podría durar décadas. Es que no solamente es el impacto directo del virus del COVID-19. La economía también. Recordemos que lastimosamente a nivel mundial se ha retrocedido 15 años económicamente en la pobreza. Y la pobreza es el determinante social más fuerte de la salud. Entonces se han disparado muchas otras enfermedades a causa de la pobreza, a causa del confinamiento. La depresión, por ejemplo, los problemas pues psiquiátricos han aumentado también a nivel del país. Ustedes, no solamente del país, a nivel mundial. Ustedes saben que se han disparado los índices, por ejemplo, de suicidios, desnutrición infantil. Bueno, hay un montón de trastornos de la salud que se han acrecentado por la pandemia. Y por supuesto, esto se va a seguir viendo, no solamente en el Ecuador. Yo creo que el Ecuador es un ejemplo mundial de cómo en corto tiempo hemos podido controlar bastante bien la evolución de la pandemia, la historia natural de la enfermedad en nuestro país. Y además de eso, se ha abarcado otros temas de salud y también se ha fomentado, se ha podido estabilizar económicamente gracias a que tenemos
un gran porcentaje de la población vacunada. Entonces, el salir rápidamente de la pobreza, todos los esfuerzos que está haciendo nuestro gobierno con acuerdos internacionales para reactivar la economía, ayudará a que nuestro país salga en un menor periodo de tiempo. Esperemos que así sea. A nivel mundial. Esto no se refleja a nivel mundial. A nivel mundial hay países que realmente están muy golpeados y seguirán golpeados por muchos años más. Bueno, esperemos que sea como usted dice y pronto podamos tener buenas noticias de que estamos siendo uno de los países que mejor sale de la pandemia. Le agradezco muchísimo, ministra. Claro que sí, Gisela, un gusto como siempre. Yo aprovecho el espacio para poder recomendar a la población, recordarles que tenemos puntos de vacunación a nivel de todo el país. Nos están colaborando las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja Ecuatoriana. Tenemos centros de vacunación que estamos administrando dosis de todas las vacunas contra la COVID, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, también tenemos CanSino y además ya estamos vacunando contra la influenza. Entonces, invitar a toda la ciudadanía que se acerquen a recibir sus primeras, segundas o terceras dosis, que lleven a sus niños a vacunarse y que también reciban sus dosis contra la influenza. Muchísimas gracias y qué buena esa recomendación. Una última pregunta que también nos dicen nuestros amigos oyentes. ¿Qué pasa con el abastecimiento de medicinas en los hospitales? ¿Cómo está esa situación? Estamos bastante bien. Nosotros hasta la segunda o tercera semana de febrero tendremos un abastecimiento aproximadamente del 80% de medicamentos a nivel de las unidades del Ministerio de Salud Pública. Tenemos sobre todo medicamentos para el grupo L, del grupo L, que son medicamentos oncológicos, medicamentos para personas que tienen trastornos inmunitarios. Tenemos además medicamentos pediátricos, hemos adquirido medicamentos para poder resolver las cirugías represadas. Entonces, hasta finales de este mes, del mes de febrero, nosotros sabemos que estaremos abastecidos en las unidades del Ministerio de Salud Pública aproximadamente en un 80%. Con eso me quedo, ministra. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Gracias por la invitación. Una buena tarde. Buena noche. Igual para usted. Jimena Garzón, ministra de Salud.